queridos alumnos. Buenos días, señores padres de familia. Soy el profesor Jover Aguirre del curso de Historia del Perú. En esta clase toca ver la segunda etapa de la historia del Perú, llamado el periodo arcaico, que se inició con la aparición de la agricultura, una agricultura incipiente llamada horticultura, y que llegaría hasta el descubrimiento de la cerámica, esto aproximadamente entre los 2000 a 1800 años antes de Cristo. El periodo del arcaico se va a dividir en dos: arcaico inferior o temprano y arcaico superior o arcaico tardío. Lo que se inició en el arcaico temprano se va a culminar en el arcaico tardío. Por tanto, el arcaico temprano sería una etapa de transición, ¿no? El hombre va experimentando cambios, va abandonando ese estilo de vida que llevaba en el lítico y poco a poco va a ir adquiriendo una nueva forma de vida que va a ser predominante en el periodo llamado arcaico superior, que es comparado con la etapa neolítica de la historia universal. Pues bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Primero, la periodificación. Ya hemos dicho, ¿no? El Perú antiguo, o parte del Perú antiguo, el que clasifica Luis Guillermo Lumbreras, lo hace en el periodo lítico y luego en el periodo arcaico. Lítico, arcaico inicial y arcaico final. El arcaico, vamos a ver cómo el medio geográfico cambia. Y ya les mencioné por qué cambia el medio geográfico, porque cambia el clima, ¿no? Es el fin del periodo Pleistoceno y es el inicio del periodo Holoceno. Es el periodo en el cual la megafauna se va extinguiendo y va apareciendo una nueva fauna. Es el periodo en el cual el mar, que se había alejado, regresa a sus niveles originales probablemente. Es el periodo en el cual los Andes, que estaban cubiertos de montañas, poco a poco van empezando un proceso de descongelamiento. La selva, que era una selva de sabana, una llanura de sabana, pues ahora se torna boscosa, ¿no? Luego vamos a ver el periodo arcaico inicial, cómo era el modo de vida de estos hombres, su economía, su forma de organización. Luego vamos a ver el periodo arcaico superior, igual su forma de vida, su organización, su economía y los restos importantes dejados en uno y otros periodos. Y luego, al final, vamos a ver un pequeño reto académico que vendría a ser como una especie de tarea. Muy bien, empecemos entonces con la periodificación, ¿no? Ya hemos dicho nosotros, desde más o menos los 13.000 o 14.000 años antes de Cristo, en que llegó el primer hombre al territorio peruano, hasta aproximadamente 1800 años antes de Cristo, época en que apareció la cerámica, el hombre se va a desarrollar en dos etapas. Primero, ¿no? Primero, en el periodo lítico, donde el hombre era un cazador y un recolector. Luego en el periodo del arcaico inicial, que hemos dicho que es una transición entre el periodo lítico y el periodo del arcaico superior. Es pasar de una economía de subsistencia, una economía parasitaria y predadora, pasar a una economía productiva, donde el hombre comenzaría a domesticar a las plantas y a los animales. Vamos a ver ahora el periodo arcaico, que ya hemos dicho que es la segunda etapa o el segundo periodo de nuestra historia, que se inició, recalco, ¿no?, con la domesticación de plantas y animales y terminaría con la aparición de la cerámica. Hemos dicho también que ese es el periodo en el cual el Pleistoceno llega a su fin y se inicia un periodo cálido llamado Holoceno. ¿Y esto que trae consigo? Cambios geográficos. ¿Qué pasó con el mar? ¿Qué pasó con la costa? ¿Qué pasó con la región andina? ¿Y qué pasó con la región amazónica? En el Lítico el mar estaba retirado
cientos de metros. En la costa todo era vegetación gracias a la humedad que formaron las lomas. En la sierra las 2/3 partes estaban cubiertas de hielo y en la selva ya hemos dicho que era una llanura de sabana. Pero con este cambio climático, con la aparición del Holoceno, el medio geográfico cambia. Ahora el mar que se había retirado regresa a la costa. La costa, que era de abundante vegetación, ¿no? Gracias a las lomas, se vuelve desértica. La sierra, que las 2/3 partes estaban cubiertas de hielo, comienzan a descongelarse, dando, ¿no? dando la aparición a más ríos, más lagos, más laguna y la formación de más valles en la sierra. Y la selva, ya hemos dicho, pasa de ser una llanura de sabana a una zona tropical boscosa, ¿no? Muy bien, ahí está. El clima, entonces, o mejor dicho, ¿no? El cambio climático que comenzó a experimentar la Tierra hizo cambiar el medio geográfico. El Pleistoceno estaba llegando a su fin, la era de hielo estaba terminando y estaba empezando un periodo cálido llamado el Holoceno. ¿Qué más? De hecho, que si el clima cambia, cambia el medio geográfico, cambia la flora y cambia la fauna. Los grandes animales llamados megafauna o fauna pleistocénica se extinguen y ahora aparece una fauna actual. Ahí está. Pequeños roedores, ¿no? Los venados, las vicuñas, las llamas, los que son llamados camélidos o auquénidos, ¿no? El cuy, que va a ser muy importante en la dieta principalmente de un poblador del sur peruano. Pues bien, empecemos a ver el arcaico inicial, que es la primera etapa de este periodo arcaico que se divide en dos. Y hemos dicho que el periodo arcaico inicial, ¿qué cosa es? Es un periodo de transición, chicos, de transición, donde la economía se va convirtiendo en una economía mixta. El hombre todavía no se ha vuelto un sedentario. El hombre todavía sigue siendo nómade. El hombre no produce grandes cantidades de alimentos, lo que nosotros llamamos excedente productivo. El hombre está experimentando recién con las semillas, con los frutos. Por ende, entonces, el hombre lleva una economía mixta porque va domesticando plantas, pero a su vez sigue cazando. Cambia su tránsito de ser una vida nómada, de irse de un lugar a otro constantemente, al establecerse en un lugar por un tiempo mayor, 3 meses, 6 meses, y eso se llama transhumancia estacionaria. Y luego obviamente ya adquirir lo que vamos a ver en el arcaico superior. Al quedarse por más tiempo, ¿no? en un determinado lugar y cerca a sus huertos, cerca a su zona de cultivo, estos hombres necesitaban alojarse, necesitaban una vivienda provisional, pero que les dure por un determinado tiempo. Por eso utilizaron, ¿no? las chozas, llevando una vida aldeana. Es ahí donde se inicia la vida aldeana en el Perú. Entonces, hemos dicho que el hombre va experimentando con las plantas, va domesticando plantas. Esa domesticación de plantas que nosotros llamaríamos agricultura, en el arcaico inicial se llama horticultura o agricultura incipiente. De ser un cazador indiscriminado, probablemente, que cazaba crías, machos, hembras, pasa a ser un cazador selectivo. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que ya no caza por cazar, que ahora separa la hembra, separa la cría y separa al macho. ¿Y qué es lo que va a hacer? Hace que la cría y la hembra se reproduzcan y el macho pase a ser su consumo habitual.
Entonces ya estamos viendo ahí las primeras formas o los indicios de domesticación también de animales. Los van a encerrar en corralones, los van a alimentar, ¿no? Para ya no estar yendo a cazar, van a comenzar a criar animales. Y te dije que este tipo de vida los convertiría en un transhumante, ¿no? En un transhumante estacionario y los llevaría a construir sus primeras viviendas llamadas chozas o aldeas. Aquí vamos a encontrar algunos restos importantes del periodo arcaico inferior, ¿no? Y empezamos por el primer horticultor del Perú, y no solo del Perú, sino también de América, el primer domesticador de la calabaza. La calabaza, o también se le conoce como el zapallo loche, ¿ya? Que es un tipo de zapallo especial de la zona de La Libertad, Lambayeque y principalmente de Cajamarca. Son zapallos pequeños de un color medio anaranjado. ¿Quién es el domesticador de esta calabaza loche o de este zapallo loche? Es el hombre de Nanchoc, ¿ya? Anteriormente se creía que el primer horticultor del Perú era el hombre de Guitarrero. Sin embargo, los restos hallados en Nanchoc de semillas indicarían que el hombre de Nanchoc es más antiguo que Guitarrero. Fue descubierto por Tom Dillahey más o menos a finales de los 90, perdón, a finales de los 80, y luego, ¿no?, los estudios continuarían hasta convertirse en el primer horticultor. Thomas Lynch, que ya había descubierto al hombre de Guitarrero, ¿no?, como un horticultor, dijo que este guitarrero era más antiguo, pero la antigüedad de Guitarrero correspondía a un periodo lítico, a un periodo de cazador-recolector, no a un periodo de horticultor. Por eso Guitarrero hoy tiene la categoría del segundo horticultor más antiguo, pero del primer domesticador del frijol, del payar y del ají. También tenemos al hombre de Santo Domingo, llamado también el hombre de Paracas. Aquí encontramos a la primera aldea costeña. Se dice que el hombre debió haber desarrollado el sedentarismo en la costa debido a que el mar, a que estos hombres, a que estas aldeas encontraban en el mar abundante alimento y con poco esfuerzo. Por esa razón, las primeras aldeas habrían aparecido en la costa. ¿Y quién es la aldea más antigua de la costa? El hombre de Santo Domingo, descubierto por Federico Engel, considerado no solo como la primera aldea, sino también considerado como el primer pescador con redes. Dijimos nosotros que el hombre en el Lítico también era pescador, pero era una pesca con arpones, por tanto era una pesca entre comillas artesanal, ¿no? Para no utilizar el término artesanal, diríamos que era una pesca en baja escala. En cambio, ahora utilizando las fibras de los vegetales, el hombre de Santo Domingo produce sus propias redes, lo que le permitirá conseguir una mayor producción en la pesca. Y también es considerado como el primer músico. Él logra elaborar una flauta de pan, le dicen, ¿no? Pero vas a encontrar que esta flauta estaría elaborado con hueso de ballena. Y es que los huesos de ballena eran muy importantes no solo para la elaboración de instrumentos musicales, sino también para la elaboración de sus chozas, ya que esa paja, esos arbustos que ellos conseguían para hacer sus chozas estaban reforzados con los huesos de ballena. También tenemos al hombre de Telarmachay, descubierto por Daniel Lavalle. Esta arqueóloga descubre, muchachos, al primer pastor del Perú y de América, o si quieres llámale al primer domesticador de camélidos o auquénidos. La llama, la vicuña, es este hombre quien los va a domesticar. En esta época la llama no era
como hoy. Era un animal más pequeño, ¿ya? Y servía para la carga. En la época actual, la llama es un poquito más grande y ya no se utiliza como bestia de carga. Esto debido a la llegada de los españoles que trajeron a los burros, a las mulas y los reemplazaron, ¿no? Pero bueno, ¿qué evidencia se encuentra Daniel Lavalle para manifestar que Telarmachay era el primer domesticador de camélidos? Encuentra dos cosas muy importantes. Encuentra primero corrales, ¿no? Corrales donde hay evidencia entonces de que este animal estaba siendo domesticado o criado. Y segundo, dentro de estos corrales, coprolitos. Se les llama coprolitos al excremento fosilizado del animal. Entonces, a través del excremento podíamos saber de qué tipo de animal se trataba. Y era obviamente un camélido o auquénido. ¿Dónde se desarrolló Telarmachay? En el departamento de Junín. Tenemos también eh, a otro domesticador de camélidos, como es el hombre de Jaihuamachay, en el departamento de Ayacucho, ¿ya? Pero a él le ha arrebatado el título de primer pastor el hombre de Telarmachay. O sea, Richard McNeish, que encontró a Jaihuamachay en Ayacucho, dijo que era el primer pastor de camélidos. Pero con los descubrimientos de Daniel Lavalle, quedan demostrado que el primer pastor era Telarmachay. Y encontramos también en Ayacucho al hombre de Piquimachay. Recuerda, este sería el Piquimachay II, porque hay una evidencia de Piquimachay más antiguo, pero de restos líticos. Entonces, pertenecería a ese periodo de cazadores-recolectores. Este Piquimachay II sería un cunicultor. Es más, sería considerado el primer cunicultor o el primer domesticador de cuyes, que por cierto los españoles cuando llegaron al Perú se refirieron a estos pequeños animales como conejilla de Indias. Así es. Entonces, este descubrimiento lo hizo Richard McNeish, el mismo que descubrió Jaihuamachay, el mismo que descubrió Pacay Casa. Ahora hablemos, ¿no?, del arcaico superior. Recuerda, el arcaico se divide en dos, inferior y superior. Recuerda que el arcaico inferior es el periodo de transición. Todo lo que se va a dar en el arcaico superior se inició, empezó dándose en el arcaico inferior, ¿correcto? Por tanto, el arcaico superior sería la consolidación de esto que apareció en el arcaico inferior, que era la horticultura, que ahora se convierte en agricultura, del pastoreo o la domesticación de animales, que ahora se convierte en ganadería, de ese semisedentarismo o transhumancia estacionaria en sedentarismo, y esta vida aldeana que se masifica y que permite la formación de una nueva organización social que ya no estaba en base a la caza, ¿no? Por eso se llamaban bandas, sino ahora estaban en base al trabajo agrícola y eso se van a llamar ayllus. Pues bien, entonces en esta imagen, ¿no?, yo sé que tú eres muy perspicaz, muy minucioso. En esta imagen estamos viendo dos cosas muy importantes, ¿no? Dos cosas o tres cosas muy importantes. Primero, vemos un río y vemos que sobre la margen o los costados de estos ríos hay una vegetación formada. Es un valle. Entonces los hombres buscan los valles para poderse ubicar, para poderse establecer. Además, vemos que cerca a esos valles, cerca a estos campos de cultivo, hay pequeñas viviendas, que serían sus chozas. Y además, encontramos una construcción más grande, que prácticamente concentra todo, que vendría a ser un centro ceremonial, un templo o un monumento religioso, como quieras llamarle. Entonces, el arcaico superior es un desarrollo mayor, muchachos, ¿no? Más avanzado, por decirlo así. Pues bien, ¿qué pasó en el arcaico superior? Veamos. Aparecen entonces, hemos dicho, los centros de culto, ¿no? Los famosos centros ceremoniales o centros de culto. ¿Por qué? ¿Quiere decir entonces que ya había una evidencia de religión? Sí, probablemente,
Para hablar de centros de culto, probablemente ya había religión. No quiere decir que necesariamente ya haya existido una divinidad, ¿no? Pero sí había una religión, sí había una creencia religiosa en un ser supremo o en fuerzas supremas. Recuerda que ellos creen en fuerzas supremas, no en seres supremos, sino en fuerzas, como por ejemplo la lluvia, como los terremotos, lo que son fenómenos meteorológicos y fenómenos geográficos, ¿no? En general. Pues bien, ¿qué más? Aparece también, muchachos, hemos dicho la agricultura y la ganadería, que sería la consolidación de lo que era la horticultura y el pastoreo. Las obras arquitectónicas, ya hemos dicho, ¿no? Los templos son los que aparecen. Aparecen los monumentos religiosos, no solamente templos, sino también esculturas, como la famosa escultura de las manos cruzadas en Huánuco de Cotox. Aparece un estado prístino. Podríamos referirnos de repente, en vez de un estado prístino, a los orígenes más remotos de un estado en el Perú. Va apareciendo poco a poco una forma de gobierno. ¿Quiénes gobernarán en este periodo llamado arcaico superior? Pues imagínate, si lo más característico de este periodo son las construcciones, ¿no?, de grandes obras arquitectónicas de carácter ceremonial o religiosa, entonces quiere decir que los que gobernaban eran los sacerdotes, ¿correcto? Y todo esto llevó a que el hombre se estableciera en un solo lugar, se volviera sedentario. Muy bien. ¿Qué restos o vestigios se han encontrado de estos hombres? Por ejemplo, tenemos a Chuquitanta o el Paraíso, descubierto por Federico Engel, acá cerca nada más, en el distrito de San Martín. Aquí se encontró al primer monumento arquitectónico de la costa, ¿correcto? Muy bien. Tenemos también en Huánuco, a Cotox, descubierto, se encontraron 2 o 3 templos en Cotox. El templo de los Nichitos, el templo de las manos cruzadas, ¿no?, entre otros. ¿Quién fue el descubridor de estos templos? El arqueólogo peruano Julio César Tello. Recalco, él encontró los templos de Cotox. Pero sobre uno de estos templos, o dentro de estos templos, se encontraba una figura de un brazo cruzado que representaría la dualidad masculino-femenino, día-noche, bien y mal, algo así como una especie de yin-yang, ¿no?, que representa el dualismo, el cielo y la tierra, ¿no?, el día y la noche, el hombre y la mujer, macho, hembra, de esta manera entonces. ¿Y quién descubrió estas manos cruzadas, esta escultura, considerada como la primera escultura religiosa? El japonés Seiichi Izumi. El templo Tello, la escultura religiosa Seiichi Izumi. También tenemos en el departamento de la Libertad a Huaca Prieta, ¿ya? Junius Britt, eh, con los vestigios encontrados en Huaca Prieta, sometería por primera vez a una datación de carbono 14 para ver la antigüedad de estos restos. O sea, en Huaca Prieta, Junius Britt establece la primera datación de carbono 14. ¿Qué encuentra Junius Britt? Junius Britt encuentra dos cosas muy interesantes. Primero, una industria pretelar, un tejido, ¿de acuerdo?, que llama la atención las figuras que aparecían en este tejido, como era el cóndor, y dentro del cóndor, como en el estómago, una serpiente. ¿Y por qué llama la atención estas dos iconografías? Simple, porque estas dos figuras son representativas en la religión chavín, y se supone que Chavín tiene un origen amazónico, un origen selvático. Sin embargo, estos animales ya aparecen en una representación más antigua que Chavín, que sería de Huaca Prieta. Y lo segundo, encuentran mates pirograbados. La palabra piro, ya debes de saber, significa fuego. Cuando nosotros hablamos de mates pirograbados, quiere decir que ya eran figuras que eran sometidas al fuego, ¿no?, y que representaban algo. Pero, profe, ¿qué material utilizaban
para hacer estos mates. Mate se le dice, muchachos, a los recipientes, a las vasijas hechas normalmente de la cáscara, ¿no? De la calabaza. Es como si tú agarras la calabaza, le haces una tapa en la parte superior, extraes todo el alimento, toda la pulpa, y luego esa cáscara que te queda, ¿no? Todo lo alrededor que te queda, lo sometes al horno y luego lo sacas. Algo así utilizaron ellos en esta técnica de los mates pirograbados. También encontramos, muchachos, a uno de los más importantes, a Caral, que a partir de 1994, con el descubrimiento de Ruth Shadi Solís en Lima, en Caral, en Supe, ya revolucionó lo que hasta ese momento se pensaba, ¿no? Caral es considerado como la civilización más antigua de América, contemporánea inclusive al desarrollo de Mesopotamia y de Egipto. Mientras Egipto construía sus pirámides, mientras Mesopotamia construía sus zigurats, Caral también construía sus pirámides. Por eso a Caral se le conoce como la ciudad de las pirámides. Se le conoce como la ciudad más antigua del Perú también. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar, muchachos, eh, restos de fogones, ¿no? Agujeros con restos de fogones. Probablemente era un medio que ellos utilizaban para comunicarse con estos seres, por llamarlo así, ¿no? Sobrenaturales. Eh, pero también a ellos hay que sumarles, por ejemplo, Cerro Paloma, que es considerado como el primer arquitecto del Perú. Y a ello también hay que sumarle eh, Tablada de Lurín, que es considerado como el primer sedentario del Perú. ¿Ya? Lurín está acá nada más, ¿no? Al sur de Lima. Y a ello le podemos sumar a otros, como por ejemplo Bandurria, que por un tiempo estuvo discutiéndose la antigüedad con Caral. A ello hay que sumarle Áspero, ¿no? Galgada, Cerro Sechín, yacimientos que siguen en un proceso de investigación o que han sido estancados por falta de presupuesto, pero que también tienen una gran cantidad de información que darnos. Esperemos que más adelante esto se pueda reactivar y podamos tener inclusive restos de evidencias más antiguos que Caral para poder comprender nuestros orígenes, muchachos, ¿no? Aquí hablamos un poquito de Caral, entonces, ¿no? Ubicado, muchachos, en la costa de Lima, en el norte chico. Se encontraron varias pirámides aquí y ya se habla de toda una ciudad, ¿no? No solo urbana, sino también de carácter religiosa. Su descubridora, hemos dicho, Ruth Shadi Solís, en 1994, pero los primeros estudios de Caral, las primeras excavaciones de Caral, se inician en 1996, 2 años después. Se van a encontrar muchas cosas interesantes, ¿no? Se van a encontrar anfiteatros, se van a encontrar instrumentos musicales, se van a encontrar que esta sociedad ya se basaba en la agricultura, ya practicaba el comercio e intercambiaba, ¿no? Intercambiaba, comercializaba, intercambiaba productos con aldeas de pescadores, por ejemplo. Muy bien, acá chicos tenemos un pequeño resumen, ¿no? Un pequeño resumen que sería importante que lo tomen en cuenta para poder estudiar, que es primero el medio geográfico en ambos periodos, ¿no? El mar, qué pasó en el mar en el Arcaico Superior, el clima, cómo fue la fauna, ¿no? Qué tipo de nueva fauna apareció en el Arcaico, qué fauna desapareció para ello, cómo era la forma de vida, ¿no? Y qué pasó luego en esa etapa de consolidación. Y por último, como una pequeña tarea les dije, un reto académico, ¿no? ¿Cuál es ese reto académico? Pues completar el cuadrito. Primero del arcaico inicial, el descubridor, el lugar y la importancia de Nanchok. Por ejemplo, descubridor de Nanchok, Tom Dillahey. Lugar donde se halló Cajamarca, el Valle de Saña. Importancia, el primer horticultor del Perú y domesticador del primer vegetal, la calabaza o zapallo loche. Y así vas a completar con el otro. Y obviamente nos falta aquí
el arcaico superior. Caral, Huacaprieta, Cotos, su descubridor, el lugar y la importancia de cada uno de ellos.